Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Son personajes que aparecen con una exagerada sonrisa, con excesivo maquillaje, con unas enormes facciones, las pelucas. Los encuentros con el prototipo clásico de payaso llegan a desencadenar fobias. Fobias hacia algunos de estos personajes y de forma persistente. También son alimentados por películas, programas de televisión, por literatura, por la novela, y aparecen como esas figuras malignas dentro de un cuerpo que muchas veces provocaba esa sonrisa de los niños. Y si a esto le añadimos un lugar abandonado, parques de atracciones decadentes, como si hubiese pasado una catástrofe detrás de ellos, escalofriantes, con recorridos oscuros, con esos niños que ya no corren por aquellos lugares completamente devorados por la maleza y todo destruido, pues claro, esa música, esos circos, ese miedo, lo que nos provoca es una noche que hemos titulado La Feria del Terror. Muy buenas noches, comienza Abismo desde este plató que tenemos aquí en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión con nuestra mesa clásica magnífica, Dani Higueras, Jaime Arena, Silvia Ladrero. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Vamos a hacer una cosa. Ahora que estamos aquí casi inmersos con esta música compuesta por Abismo, os voy a poner un pequeño vídeo audio. A ver qué os recuerda esto. ¿Qué tal, Georgie? ¡Qué barco más bonito! ¿Quieres que te lo devuelva? Sí, por favor. Pareces un buen chico. ¿Quieres tú uno, Georgie? No está bien aceptar nada de un desconocido. Oh, bueno, yo soy Pennywise, el payaso bailarín. Ya no soy un desconocido. ¿A que no? Ahora tengo que irme. Oh, ¿sin tu barco? Cógelo. Vaya momento clásico, ¿no? Estaríamos aquí con Georgie, con Pennywise. Y una escena totalmente icónica, ¿no?, de esa novela fantástica de Stephen King, y que Andy Muschietti, en esta revisión del clásico de los 90, pues lo acerca un poco más y lo hace un poquito más fiel a esa crueldad que desprende el payaso bailarín Pennywise, ¿no? Terrorífico. Bueno, estamos en una novela de 1986 donde Stephen King lo que hace es, bueno, como siempre, ¿no?, marcarnos por ese mundo del terror y acercarnos con ese payaso de siniestro, ese rostro blanco, la nariz roja, ¿no?, ese gran traje colorido y unos ojos que cambian de color, que modifican y que despierta cada 27 años para alimentarse del miedo y de la carne de los niños. Es brutal. Así es, una novela terrorífica, como todo el que la haya leído puede dar fe de ello. Y lo que tú dices, ¿no?, cómo encarna desde la inocencia de ese payaso, tan ligado a lo infantil, ¿no?, a esa alegría, a esa jovialidad, y nos muestra el verdadero terror a través de los ojos de Pennywise, como bien has dicho, una criatura que cada 27 años se despierta hambrienta y con esas ansias de alimentarse del terror de jóvenes y adultos y devorar su carne para poder trascender, ¿no?, en forma y en el espacio y en el tiempo incluso. ¿Vosotros la habéis visto o la habéis leído? ¿O ambas? Visto, por desgracia, cuando era muy pequeña. O sea, la anterior, no, claro, no la última. Concuerdo. Y digo por desgracia porque obviamente, pues como a la mayoría de la población, me ocasionó una coulrofobia. ¿Sí? Terrible.
Y eso que además recuerdo que tenía encima de mi cama tenía un perchero que tenía forma de... Era como una especie de peluche de payaso, pero de estos payasos así con carita triste. Es que en los 80 y en los 90, si recordáis, había muchas decoraciones en las casas que se basaban en este tipo de personajes, ¿no? Como mimos, payasos tristes. ¿Y eso te lo regalaron tus padres? Oh, no lo sé, estaba colgado ahí. Igual estaba allí ya en la casa. Bueno, recuerda, ahora que acabas de decir eso del perchero, recordemos todos otro payaso mítico en el cine, ¿no? Como es el de Poltergeist. También ese payaso que generó pesadillas a mucha gente. Ahora me he quedado... No lo estoy... No, pues es un payaso como el que ha descrito Silvia. Tristón, con aspecto tristón, sentado en la silla. Que aparece con esas líneas en el exacto. rostro. Jaime, ¿tú, It? Bueno, yo he visto las películas, pero es que a mí los payasos no me han dado nunca miedo. Me han dado en todo caso algo de pena cuando los veía en el circo. Siempre me parecía gente que hacía algo que yo no sería capaz de hacer para ganarse la vida. O sea, es muy respetable y decía, joder, esta gente que está aquí trabajando y no sé, ¿no? Y a veces la opinión que tenía el público de ellos, en plan de reírse de ellos. A mí de pequeño eso me decía, joder, esta gente el mundo está aquí haciendo malabares, haciendo cosas y la gente se ríe de ellos, ¿no? Nunca me han dado miedo, entonces estas películas las vi pues sin pena ni gloria, más allá de que efectivamente pues son un clásico del terror como adaptación de la novela de King y que están muy bien hechas y la verdad es que es verdad que la figura del payaso es curioso lo que asusta a muchísima gente, ¿no? Toda la gente que tiene coulrofobia, porque en teoría el payaso tendría que ser una figura amigable, pues que te hace reír, que te regala globos, y sin embargo aquí Stephen King le da la vuelta y lo convierte en un personaje totalmente diabólico. Bueno, es importante, aquí no tenemos ningún tipo de fobia hacia... bueno, la verdad es que es loable y maravillosa, ¿no? La profesión también que tienen como entretenimiento en los mundos circenses, en el mundo teatral también, y desde aquí todo nuestro apoyo. Pero... De hecho, aquí en Aragón nació uno de los payasos más famosos del mundo, Marcelino Orbés, de Jaca. Eso es. Y bueno, que es reconocido a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Fue donde más triunfó. Pues contaremos su historia, porque lo sacamos una vez en un programa con tanto rocambolesco. Ha dicho Jaime, bueno, habéis comentado, ¿no? Coulrofobia. Coulrofobia, no voy a ser el único que lo dice sin decirlo mal, o sea, lo digo bien. Coulrofobia, hombre, lo habéis dicho todos bien. El yo miedo, la fobia a los payasos y a los mimos. A ver, pero es que yo creo que es porque al final son personajes que son intimidantes, porque el que oculten sus rasgos, exagerándolos, ¿no? Con ese maquillaje, pues al final no te permite ver lo que realmente está sintiendo esa persona. Y creo que cualquier maquillaje que lleva a esa duda siempre es intimidante, siempre es un poco, bueno, pues inquietante, ¿no? Esas caras pintadas. Y además se ha asociado desde tiempos inmemoriales a todo este universo de ferias, circos, parques de atracciones en los que ha habido desapariciones, crímenes o incluso muchas leyendas. Y al final son el personaje más icónico de todo este universo que decimos de las ferias y de los circos. Y existen muchos tipos de payasos. Bueno, ya vengo otra vez con mis aventuras de vida, pero es que yo misma he hecho de payasita en comuniones, bautizos. Es muy difícil hacer reír, y sobre todo a niños, y sobre todo aguantar a los niños, ¿no? Pero al final estamos hablando de cosas diferentes. Hoy estamos hablando de ese mítico payaso. El que la novela ha generado, ¿no? Ese miedo, esa fobia hacia ellos. Me estoy quedando así un poco paranoiado porque esta música, les voy a poner un poco. Esta música que cree, cada golpe, después de cada uno de ellos, aparece una psicofonía real. Hay 8 psicofonías dentro de esta música que captamos en su día y cómo están metidas dentro de un ciclo como de música circense. Y me ha parecido muy interesante ponerla. Esto no os lo esperabais, ¿eh? No, y además, no. Cada vez que va una psicofonía, hay 2 golpes. Como esa típica apertura de umbrales. Bueno, hoy es un programa muy sensorial, porque vamos a imaginar, a describir escenas y además eso, la música hoy es importante, el ambiente.
Empecemos. Silvia. A mí me gustaría comenzar con una leyenda que, bueno, acompaña a una atracción que durante el siglo XX fue, bueno, pues de las más visitadas en todas las ferias, sobre todo europeas. Y la leyenda es la siguiente. Todo ocurrió en un pequeño pueblo de Hungría, donde cada año llegaba una feria ambulante que traía la alegría y diversión a los habitantes. Pero ese año era algo diferente. Entre las atracciones habituales se encontraba una carpa que no había estado antes, y esa carpa era de color negro. Sobre ella había un letrero que decía «El espejo de los deseos». Esta atracción viajó por toda Europa y estuvo en cada rincón en las fiestas de todos los pueblos. La atracción prometía cumplir el mayor deseo de quien se atreviese a entrar. Entonces, intrigado, joven, decidió probar suerte. Entró en la carpa y fue recibido por un anciano de aspecto extraño con una sonrisa siniestra. Ya tenemos ahí el elemento de la sonrisa siniestra, ¿no? Algo también muy relacionado con los payasos. Y le dijo: «El espejo de los deseos te mostrará lo que más anhelas. Pero cuidado, no todo es lo que parece». Pensad bien en esta frase de «no todo es lo que parece». Porque este chico se dice que, bueno, pues que efectivamente escéptico, ¿no? Pues se asomó a ese espejo. Al principio solo vio su propio reflejo, pero de repente la imagen comenzó a distorsionarse y frente a él apareció la visión de una vida perfecta. Todo lo que había deseado. Una casa lujosa, un trabajo de éxito, la compañía de su amor más grande, de sus seres queridos. Y deslumbrado por todo eso que había visto en el espejo, extendió la mano y lo tocó. Craso error, amigo. En ese momento una fuerza invisible se dice que lo arrastró al interior del vidrio. Entró por un túnel oscuro lleno de susurros y risas maliciosas. Y cuando el joven recuperó el sentido, pues resulta que no estaba en su plano real, sino que estaba en una versión distorsionada de su mundo, en el que todo parecía igual, pero había algo inquietante en el aire. Y las personas que conocía tenían las miradas vacías, tenían sonrisas macabras, su hogar perfecto estaba en ruinas completas, sus seres queridos hacían como que no le conocían, no le daban cariño, estaban como poseídos por alguna fuerza oscura. Así que se cuenta que este chico intentó volver a la vida real, pero cuando llegó a la feria, el hombre le dijo: «Bueno, te dije que cuidases con lo que deseabas, porque no todo es lo que parece». Al día siguiente volvió a ir para hablar con el anciano que le había recibido en la carpa negra, pero la carpa negra ya no estaba, era la única atracción que había desaparecido de la feria. Bueno, esta es una leyenda que acompañaba durante el siglo XX precisamente a esta atracción, ¿no? A la atracción del espejo de los deseos, que es un poco como la de Zoltan, ¿cómo es? ¿Zoltan o Zoltar? Sí, el de Big. El que le metes la mano, ¿no? Sí. Y bueno, ha habido muchas atracciones en los parques y ferias relacionadas con este asunto, ¿no? De la evidencia, de los deseos, el tarot, el ocultismo. Y a mí me parece que eso pues siempre ha dotado de una magia a todo este universo, que a mí me vuelve loca, me atrapa. Sí, además es lo que dice Silvia, ¿no? Un halo de misticismo alrededor de todas estas ferias, ¿no? Itinerantes, sobre todo del siglo XX, ¿no? Que sí que es cierto que ya se aprovechaban también de eso, ¿no? De ese, como decimos, ese halo de misterio que las envolvía, y utilizaban, pues bueno, muchas con fines lucrativos, obviamente, ¿no? Porque vivían de eso. Pero como veremos en diversos ejemplos,
También, y eso yo creo que la gente lo conoce, ¿no? Se aprovechaban pues en muchas situaciones, ¿no? De malformaciones incluso de algunas personas en el cuerpo para, pues eso, para exponerlos. Todos conocemos la típica mujer barbuda, ¿no? El hombre de dos cabezas. De hirsutismo, esos Claro, eran tremendos. todo eso se exponía como si fueran, pues bueno, como si fueran atracciones de feria. Evidentemente hemos evolucionado, eso ya médicamente no es posible porque descubrimos que son malformaciones congénitas que suceden, pero en aquellos tiempos, pues como todo, ¿no? Era un poco pues caldo de cultivo y también, triste decirlo, pero es cierto, para esta gente que no tenía otro tipo de sustento, pues les proporcionaba una oportunidad, ¿no? Claro, eso se mezclaba con esas leyendas urbanas, con esas historias. Claro, hay que imaginar aquellos hombres, mujeres con hirsutismo, con las leyendas de licantropía, Claro. con el hombre lobo, con el mal. Imaginad un espectáculo de circo un día previo o la misma día de luna llena. El miedo que podía tener la gente, decir, bueno, ¿y si esto es real? Si es un hombre lobo, si es una mujer lobo, ¿cómo puede reaccionar? Así que realmente, si se va nutriendo con todo lo que se contaba, pues podía ser terrible. Claro, es que además, fíjate que desde la antigüedad, desde que tenemos prácticamente conocimiento de la existencia de la humanidad, han existido este tipo de ferias, sobre todo transeúntes, ¿no? Que iban de ciudad en ciudad, de poblado en poblado, pues bueno, pues ya fueran haciendo malabares, juegos de circo, magia, ilusionismo, pues los freaky shows llevando lo que denominaríamos fenómenos, ¿no? Pues gente pues, con gigantismo, con enanismo, con malformaciones. Pero claro, pasaba una cosa. Normalmente las ferias aparecían en los pueblos cuando precisamente se celebraba algo. Esto, normalmente en la historia de la humanidad, ha conllevado grandes consumos de alcohol, ¿no? Las fiestas. ¿Y qué pasa? Que era una gente que aparecía un día y se iba. Y por lo tanto, solían ser la cabeza de turco de muchas de las cosas que pasaban durante esas horas de consumo de alcohol. O sea, no te puedes ni imaginar la cantidad de asesinatos, desapariciones, violaciones que se atribuyen a los feriantes, que fíjate tú, justo cuando estaban los feriantes en este pueblo que no pasa nada, ha pasado esto. Obviamente esta pobre gente, en la mayoría de los casos, no tenía nada que ver. Pero eso lo que hizo fue empezar a crear esa especie de leyenda sobre un poco, digamos, el aura tenebrosa de según qué ferias. No tiene nada que ver con los grandes circos que hay ahora, ¿no? Con todo el montaje y toda la logística que conllevan, que ya son empresas, digamos, profesionalizadas. Pero aquellos circos de carruajes ambulantes en el que, como ha dicho Silvia, nunca faltaba la pitonisa o el brujo que te leía el futuro en una bola de cristal o en las manos, cuando estamos además en una época en la que eso incluso podía llegar a ser castigado porque eran prácticas ritualísticas y además paganas, ¿no? Entonces, claro, siempre estamos hablando de un colectivo transeúnte, nómada, que, pues bueno, siempre se veía un poco de reojo. Todo el mundo esperaba que llegara la feria, sobre todo los más pequeños, pero los mayores siempre lo veían de reojo, con un poco de incertidumbre de por si podía ocurrir algo. A día de hoy es verdad que no existen los freaky shows, que sobre todo fueron famosos en los países anglosajones, ¿no? Sobre todo, todos, yo creo que tenemos la imagen del típico freaky show en las películas del oeste, aunque realmente comenzaron, o por lo menos de los primeros que se tiene constancia, a finales del 19, del 17, en Inglaterra. Luego se trasladaron también, obviamente, a Estados Unidos, y tenemos, digamos, ese freaky show que podríamos decir canónico, ¿no? En el que tenías, por un lado, pues individuos con alteraciones genéticas, lo que podría ser pues una persona muy obesa, alguien con gigantismo, hirsutismo, ese tipo de fenómenos. Luego tenías las rarezas étnicas, ¿no? Pues llevaban faquires, llevaban bailarinas, llevaban personas, pues yo qué sé, por ejemplo, en las que se hacían en Estados Unidos, pues igual llevaban chinos o gente de la Polinesia, ¿no? De otras etnias, que era muy complicado que allí pudieran verse por la calle. Tenían también, por supuesto, a esos fenómenos que tenían unas capacidades
inusitadas, como por ejemplo el hombre forzudo, ¿no? Todos tenemos en imagen en la cabeza, la imagen en la cabeza de ese señor con una especie de mono a rayas levantando una bola, una pesa con 2 bolas que pone 1 tonelada a cada lado. Y por supuesto también teníamos los animales entrenados, que eso es lo que el circo profesional de a día de hoy todavía ha mantenido. Y las extravagancias, pues, por ejemplo, pues gente con una gran musculatura, mujeres con los cabellos o las uñas muy largas, bueno, pues seres humanos que en el fondo, digamos, tenían alguna, como he dicho, extravagancia que podía llamar la atención y servir como reclamo al público. Pero es que hay unos circos que se podrían englobar quizá dentro de los freaky shows, aunque son muy anteriores, estamos hablando de siglos de antigüedad, que a mí me llama mucho la atención cuando he investigado esto, porque no sabía que hasta ese punto se había llegado, ¿no? Que son los zoos humanos. Los zoos humanos. Sí. Y fíjate que uno de los primeros que se conoce fue el que tenía Montezuma en México. Fíjate que te estoy hablando del siglo XV, en el que tenía diferentes animales bueno, pues de toda Mesoamérica y toda Hispanoamérica, pero es que también tenía enanos, albinos, jorobados, miembros de otras tribus. No lo desconocía. Y eso en América, porque si venimos a Europa, que éramos en aquella época los países avanzados, pues sabemos que el propio Cristóbal Colón, cuando vuelve a Castilla, a la que en el futuro sería España, se lleva a Isabel un grupo de indígenas para mostrarlos. Porque obviamente eran una clase de personas que nunca se habían visto, del que no se tenía constancia y que físicamente eran, bueno, pues muy, muy diferentes a lo que podía ser un europeo promedio de aquella época. Aún podríamos seguir... Bueno, pues eran acontecimientos sociales, pero por verlo lo nunca visto. El coleccionismo humano, ¿no? Que al final no era otra cosa que tráfico de seres humanos, pero bueno, ¿sí? Coleccionismo, sí. Claro, no tenías la ventaja que tenemos ahora de viajar de forma tan rápida, de los medios de comunicación que pueden mostrarte cualquier cosa. Claro, tú imagínate en diferentes puntos del mundo ver un inuit. Pues eso sí, ya cuesta hoy. Sí. Imagínate en aquella época. Pues eso tenía que ser un acontecimiento y un gran negocio. Bueno, o el bosquimano de Bañoles, que hasta 1997 seguía en el Museo d'Arder de Bañolas. Un pobre hombre que murió y lo embalsamaron, y ahí lo tenían expuesto como fenómeno, ¿no? En 1997, es hace 4 días todavía. Pero sí, por toda Europa, sobre todo pues nobles, incluso altos cargos del clero, de las cortes reales, pues tenían esos pequeños zoológicos de gente de otras etnias que les traían de otras partes del mundo. Pero es curioso porque, ya esto lo hablamos alguna vez, ya los propios faraones egipcios tenían bosquimanos, no recuerdo si eran bosquimanos, yo creo que eran bosquimanos, no estoy seguro. Tenían una raza de africanos muy pequeñitos, pigmeos, perdón, no eran bosquimanos, eran pigmeos. Tenían pigmeos que les llevaban a la corte del faraón y que además los tenían como mascotas, pero ojo que tenían que traerlos bien cuidados, bien tratados. O sea, no eran, digamos, unas personas que se traían como esclavos o que se maltrataban, sino que iban a ser pues la compañía de los hijos del faraón. O sea, eran una especie de mascotas, pero claro, eran seres humanos. Silvia. Recuerdo una película que es de 1932, que es Freaks. Bueno, se hizo un remake, yo creo que hace unos 6 años. Sí, relativamente poco, sí. En esta película yo creo que es la primera vez que se hace una revisión sobre este asunto, ¿no? Sobre el reírnos o el vejar a personas diferentes. Y de hecho está considerada una de las películas drama-terror más importantes de la historia. La verdad es que
recomiendo muchísimo verla, aunque sea en blanco y negro, ¿no? Es del director Todd Browning. Y bueno, de verdad, si no lo habéis visto, por favor, No, hacedlo yo porque no lo he visto. ¡buah! Te deja cuéntanos increíblemente algo. pensando. Bueno, pues al final creo que un enano del circo hereda una fortuna muy grande. Entonces la trapecista, que es bellísima, rubia, espectacular, ¿no? Pues, el clásico rol que tenemos de trapecista preciosa, ¿no? Pues intenta seducirlo con diferentes artimañas y entonces se vale del resto de freaks, digamos, de los raros, de las personas que están allí bien con discapacidades o algunos tullidos, otros con... Bueno, entonces se va sirviendo de ellos para que le ayuden a ligarse al enano. Y bueno, es la vida allí en el circo. Pero allí descubres que, bueno, al final la belleza es como un cuento, en realidad. La belleza a veces alberga los horrores del alma más profundos. Y lo que a priori por fuera parece más feo, pues quizá no lo es tanto. Y esto es una alegoría, en realidad, del circo, ¿no? Porque el circo te lleva a un mundo... Yo creo que también muy decadente, ¿no? Esas músicas con esos disminuidos, esos acordes que hacen tan, 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 ¿no? Como lo que has puesto al principio, que al final siempre te transportan a unos ambientes que te da como... No sabes si estás a gusto o no, no sabes si estás riendo o no, no sabes si sufres o no cuando ves que ese trapecista o que alguien haciendo una cabriola con una moto, con una bicicleta se va a hacer daño. No, siempre estás ahí en el límite del sufrimiento, que yo creo que es la clave, ¿no? de estos lugares. Incluso en las propias ferias, en las atracciones, también se basan en esto, en el sufrimiento, en el que pasas vértigo, pasas miedo, atraviesas un lugar en el que no sabes qué te vas a encontrar, o de repente bajas una cuesta sentado en un carrito a 200 por hora y en el último momento te frenas. El miedo, la incertidumbre son los reyes de estos lugares, y además a mí me encanta recordar estos lugares, sobre todo algunos que se conservan en Europa, que son los parques más antiguos. Creo que el primero está en Dinamarca, luego está el del Prater en Viena. Ese sí que estuve, es precioso, muy bonito, con su noria, que además se han rodado muchísimas películas allí, ¿no? Y paseas por esas calles entre las atracciones que aún son de madera y hojalata, o lo parecen, obviamente. Ahora mismo tienen todas las seguridades del mundo, ¿no? Pero sí que sientes ese miedo, ¿no? A ¿qué me va a pasar aquí? Sobre todo si lo recorres de noche. La adrenalina de un riesgo controlado, al fin y al cabo, que es lo que genera en los espectáculos circenses o en los parques de atracciones, ¿no? Tú sabes que estás generando esa adrenalina porque estás sufriendo un riesgo controlado. Siempre puede fallar, ¿no? Como en algunos casos, pero es eso. Yo me estoy acordando del parque de atracciones de Chernóbil, ¿no? Bueno. Que se inaugura después de la catástrofe. El de Pripyat se inaugura después. Después. Hostia. ¿Sí? Funcionó un día o dos, ¿no? Sí. Claro. Sí. Yo creo que fue después de la catástrofe. Yo no sé si fue después, pero vamos, funcionó muy poco. Sí, no, que funcionó poco, sí. Oye, Eso ¿y está vosotros claro. sois de pasajes del terror o no? Sí. Yo sí, me Buah. encanta. Sí. Es maravilloso. Pues os reto a que vayáis a McCamey Mansion, ¿vale? McCamey Manor. Ah, no, a ese no voy. Y bueno, oye, si lo termináis, dura entre 8 o 10 horas, recibiréis un premio de $20.000. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues para empezar tenéis que, lo cumplís los dos, tener más de 21 años, ir a Tennessee, que es donde ahora mismo está ubicado este pasaje del terror, llevar 23 kilos de comida para perros, porque la entrada es gratuita, previa selección, pero tiene un carácter benéfico, que es el de dar comida a un refugio de animales. Ah, bueno, me gusta. Aparte de eso, tenéis que tener un seguro médico, Vale. tener un certificado médico de que estáis física y mentalmente bien, de vuestro médico. Pues Vale. ya De verdad. no lo pasamos, yo creo. Además, Ninguno. Hombre. además tenéis que haceros un test antidrogas nada más entrar. Vale. ¿Pero esto dónde? Y en Tennessee. Ahora mismo está en Tennessee, en Alabama. McCamey Manor. Sí. Y también tenéis que firmar un contrato de 40 páginas en las que aceptáis que, literalmente, os peguen, os escupan, os vomiten encima, os pinchen, ¿Qué dices?
os asfixien, os quiten uñas, dientes, os insulten, No me lo puedo creer. simulen vuestro enterramiento o ahogamiento en vida. Y todo esto por $20.000 si lo pasáis. Esto es una atracción, se considera el pasaje de terror más extremo Pero ¿cómo que, perdón, del mundo. $20.000 al que lo pasa? Sí, a O día sea, de tú hoy- a puedes día de hoy decir, ya está, no, me quedo aquí. no, tú tienes que terminar. Claro, pues si no terminas te cortan en el momento, ¿no? Claro, a ver. Es que no lo ha conseguido nadie, déjame creo, que te ¿no? cuente Sí, la historia. perdón. Déjame que te cuente la historia, Nacho. Mira, esto lo empieza Makami, que es el dueño, ¿no? de esta atracción o de este pasaje del terror, y lo empezó a hacer en el sótano de su casa. Nadie sabe cuándo. Nadie sabe cuándo. Pero más o menos allá por el 2006 se hace público. Y entonces, al hacerse público, que él organizaba este tipo de cosas en su casa para personas, pues digamos, para grupos de personas muy reducidos, muy específicos, porque al final a lo que te van a someter es a un terror brutal, casi se podría decir que a torturas, hombre, no te van a matar, pero te van a poder generar, y tú lo consientes, lesiones. Pues la cuestión es que cuando se hace famoso, entonces digamos que lo profesionaliza un poco a nivel de marketing. De hecho, se pueden ver los vídeos en YouTube, que por supuesto están censurados para mayores de 18 años, y vais a ver lo que es el auténtico terror, la agonía y el agobio de las personas a las que van. Como he dicho, nadie ha conseguido terminar el pasaje. Cada año aproximadamente cambia el diseño. Makami es el propio dueño es el que lo diseña y va cambiando pues los diferentes personajes, las diferentes, digamos, salas de tortura por las que pasas. Bueno, ¿qué pasa? Que hasta 2017, me parece, o por ahí, no existía una palabra de seguridad. Eran los propios actores los que determinaban cuando una persona ya no podía aguantar más, pues porque le iba a dar un infarto o porque directamente se les iba a quedar ahí y entonces paraban. Ahora ya existe una palabra de seguridad. ¿Pero qué ocurre? Que hay algún testimonio de que incluso utilizando esa palabra de seguridad durante unos minutos siguen atormentándote. Esto, por supuesto, como te podrás imaginar, en la sociedad americana ha generado todo tipo de quejas e incluso ha habido una investigación del propio fiscal del condado porque, claro, dicen, oiga, es que me han llamado unos vecinos y nos acaban de decir que hay una mujer siendo arrastrada desde una furgoneta maniatada y amordazada. Madre mía. Claro, pero es que en el contrato tú permites que todo eso se te haga. O sea, yo recomiendo a la gente que tenga interés en que vea los vídeos, que lo haga antes de comer, porque son vídeos extremadamente duros. ¿Cómo se llama? Makami Sí. Manor, Makami la Manor. mansión Makami. Pero es que hasta el punto de que te tiran cubos de sangre por encima, que entiendo que será sangre de vaca o sangre de cerdo. O del que ha pasado el... O el de antes. O del de antes. Te meten la cabeza en un inodoro usado, por supuesto, Buah. para provocarte lo que se denomina un submarino, el ahogamiento. Claro, por eso tienen que controlar mucho que no lleguen a matarte. O sea, porque hay momentos en los que realmente, por muy controlado que esté, es peligroso. Por eso te exigen los certificados médicos, que estés bien tal. Y hay otra cosa, y es que tienes que permitir que absolutamente todo se grabe en vídeo, porque luego el propietario, además con tu consentimiento, con ese contrato de 40 páginas, lo sube a su canal de YouTube, o sea, se puede ver. Pero esto parece como las películas o las series estas en las que, pues te muestran una realidad de una élite que paga por ver sufrir, ¿no? Que esto en realidad está ocurriendo. Esto es lo más parecido que he visto yo, en su forma legal, a una película snuff. Las películas snuff son esos vídeos en los que se muestra pues, la muerte real, la tortura real, la violación real de una persona, ¿no? Que obviamente están prohibidos, pero bueno, se hacen y tienen su mercado. Y de hecho hay una película española que se llama Tesis, Sí. que yo supongo que sea de los años 90, ¿no? Sí. Por ahí. Que la verdad es que trata este tema y es una película que explica muy bien este fenómeno y yo recomiendo verla. Pero realmente yo me he puesto los vídeos y es agobiante ver, porque que incluso te
te pueden... Lo voy a buscar. Te pueden incluso... tú no les puedes tocar a ellos, a los actores, pero ellos te pueden tocar prácticamente lo que ellos quieran. Lo que en muchos casos se consideraría incluso acoso sexual, ¿no? O sea, es una barbaridad de pasaje del terror. Y será largo de duración. Entre 8 y 10 horas. 8 y 10 horas. Claro, esa es la razón también por la que o sea, si tienes 18, 19 o 20 años, tienes que ir con autorización paternal, y si tienes 21 o más, ya puedes ir ahí, porque en Tennessee para la pernoctación sola en un local, en un hotel, en un tal, tienes que tener más de 21 años, ¿no? Que es la edad que tiene ahí. Pero de verdad que es realmente aterrador ver cómo los encierran en un sarcófago y le empiezan a llenar de agua, cómo los meten en una caja pequeña con un actor que simula ser una niña endemoniada, cómo los riegan en sangre, cómo los meten en jaulas con serpientes, Lo que has arañas. dicho de arrancarles las uñas y todo eso, eso se hacía en la película esta de Hostel, ¿no? Hostel, es sí, justo eso, ¿no? Sí. Les arrancan dedos. Pero ¿cómo les y van todo a arrancar las uñas? porque hay alguien viendo al otro lado, o los graban. claro. Bueno, de haciendo hecho, eso. en Hostel, si no recuerdo mal, son la propia élite la que paga por torturar Claro, a alguien, ¿no? eso es. Ellos mismos, en primera persona, ¿no? Recuerdo el taladro en la rodilla. Bueno, es que brutal. la gente que esté trabajando allí en ese pasaje del terror real, ¿qué crees Bueno, que son? Aquí lo que dicen quienes han estado es que, y repito, absolutamente nadie lo ha conseguido, solamente abre los fines de semana y hay una lista de espera de 24.000 personas más o menos para ir. O sea, para sufrir perturbado. Bueno, es que me imaginaba que eso iba a ser un boom absoluto. Claro, no, es que ahora, si hay que estar perturbado para hacerlo, imagínate para ir, ¿no? Pues aquí en España no estaría permitido. Aquí, ahora hablaré yo, hay algo parecido, ¿no? Yo creo que tan extremo no, porque aquí, por mucho que tú des tu consentimiento, las lesiones o las agresiones no están consentidas, ¿no? O sea, que no estamos hablando de un deporte como el boxeo, que te pegan un puñetazo Sí. en un entorno ultra controlado con un árbitro con guantes de por medio. No, aquí estamos hablando de que si te pegan un puñetazo en el estómago, te lo pegan, y además de los 4 o 5 que hay, igual no sabes quién ha sido ni por dónde te ha venido. Pero la cuestión es, además, que claro, tú no puedes hacer nada, pero ellos te lo pueden hacer. Hay quien dice que todo esto que aparece en el contrato, sobre todo de las lesiones más grandes, ¿no? De la extracción de dientes, de arrancarte uñas y tal, que eso lo ponen solo para asustar. Yo que creo eso nunca sí. se ha llegado a hacer. Pero sí que es cierto que muchos de los que han pasado por ahí han terminado en el hospital, aunque quizá no con lesiones tan graves. Bueno, igual se le ha roto a una muñeca. O Una infección, ¿no? Si te meten la cabeza en un váter usado, tú ahí puedes beber lo más grande. Ay, Claro, Es que- sí. esa- Y luego Te puede pasar está, de pues todo. como os podéis imaginar, las leyendas urbanas ya acerca de esto de que si los actores encima son gente con un pasado violento, que si son psicópatas sí, poco sí. menos que profesionales, pero la verdad es que yo, de verdad, recomiendo a la gente que tenga interés que vea los vídeos, a ver si aguanta 5 o 10 minutos, y que se imagine entre 8 y 10 horas encerrado en esa mansión. Y que se apunten a esa lista de 24.000 personas esperando, ¿no? Oye, antes de que cuentes lo que hay similar en España, respecto al parque de atracciones de Pripyat, que he estado mirando, el desastre nuclear fue el 26 de abril de 1986. Bueno, pues el parque de atracciones lo abren el 27 de abril, el día siguiente, para normalizar y que la gente viese como algo normal y pudiesen hacer una vida normal. Pero claro, el día 28 ya se evacúa por completo la ciudad. Pero fíjate, se abrió al día siguiente. Al día siguiente. Lo adelantaron a prisa y corriendo para generar una normalidad. Y bueno, pues aquí no había pasado nada. Jo, vaya negocio, ¿eh? El parque de atracciones menos amortizado de la historia. Vaya. Y ahí está, está Madre mía. tal cual, decadente, pero tal cual. Inaugurado al día siguiente de la noche del fin del mundo. Ajá. Terrible. Terrible. Bueno, cuéntanos a ver en España qué En tenemos. España, bueno, supongo que igual no lo conocéis, pero os suena. Llevamos unos años que, por lo menos que no solo se hace en Cataluña de momento, hay un espectáculo anual que se llama Horrorland. Y Ujú. es un recinto en el que todo el recinto es un pasaje del terror inmenso. Y desde hace un par de ediciones, creo, hay un pequeño, dijéramos, anexo a ese mismo recinto en el que se llama X. Tienes que pagar un suplemento un poco más de la entrada normal y en el que permites, no que te lesionen, pero sí que es un poco más hardcore, ¿no? Es una experiencia más hardcore y entra muy poca gente, tienes que firmar un contrato, tienes que dar unas condiciones, aceptar unas condiciones, entre ellas te pueden desnudar, dejar en ropa interior, te pueden tocar, pueden hacer una serie de cosas y, bueno, arrojarte fluidos,
una experiencia un poquito más agresiva que lo normal de Horrorland, ¿no? Pero está estable allí. No, van cambiando de lugar, Pero pero tú no has ido. Yo no he ido, pero yo conozco mucha gente que ha ido y ha ido bastantes años seguidos. A la experiencia más agresiva... ¿Conoces a uno de X? No. Conozco gente que quiere entrar. Yo no sé si entraría. No es McKamey Manor, pero bueno. ¿Y les ha generado miedo? No, porque la gente que va a esos sitios normalmente les gusta pasarlo mal, ¿no? O sea, pero es más Entonces, miedo de asesino, ¿no? Bueno, es un poco circo del terror, ¿eh? Todo Horrorland, la gente que lo busque por internet porque le van a salir muchas referencias, hay vídeos en YouTube Pero también. aquí no había algo también que... Es que no sé si solo se ha hecho. Yo creo que solo se ha hecho de momento en Cataluña, ¿Sí? ¿eh? Sí. La última o una de las últimas ediciones fue en la central térmica del CERCS. ¿Ah, sí? Sí, lo hicieron allí. qué No me bonito, digas. ¿eh? Sí. Ostras. Horrorland, que Si lo se busque hace la así gente. en lugares además Sí, que sí, sí, están sí, sí. ambientados. Totalmente. Totalmente. Increíble. No, bueno, tienes al lado. Bueno, relativamente cerca, pero yo no he ido y la verdad es que no me llama especialmente la atención. Pero bueno, que la gente sepa que está ahí. Yo es que no puedo ir a esos sitios. No, ¿te Porque da miedo? mi reacción es violenta. Ah, Entonces ya fui una vez porque se empeñaron mis amigos a un pasaje del terror, ¿Y qué pasó? pues que tuve que decirle al actor, oye, mira, que me voy de aquí. A que nos estaba persiguiendo con una supuesta motosierra porque le iba a neutralizar yo a él. Deberían firmar los actores un contrato Entonces- anti-Jaimes. Entonces, yo no sabía, a ver, pero Me yo- va a neutralizar. claro, porque, a ver, es que tú entras ahí y dices, me van a pegar algún sustillo, pero claro, cuando te pegan el primer susto, te hace gracia. El segundo te hace menos. El tercero que te sigue persiguiendo, pues a mí ya me cansaba y decía, es que al final aquí vamos a tener un problema. Y entonces yo cogí y dije, bueno, no pasa nada, empecé a tirar para adelante, pasando de lo que me decían y lo que me hacían y salí, y yo creo que mejor para todos. Y no, pero tenías la opción de parar, decir, oye, mira, me salgo aquí. Bueno, sí, las ferias de aquí, yo creo que todos... Si no tenía la opción, si no tenía la opción, la encontró. Sí, yo seguía andando y nadie me puso ningún problema. Vamos. Vamos a noquear al actor, que sería, claro, actor y propietario. No, hombre, no es Familiar. el de aquí es grande, No. el que ponen las ferias de Zaragoza, en las del Pilar, no la montaña del terror del Parque de Atracciones de Zaragoza, que es como un viaje en la arqueología de de la feria. la imaginería fantasiosa, ¿no? Era en las ferias de Zaragoza, que en tiempos, bueno, claro, te estoy hablando de hace igual 20 años. No lo sé si seguirán poniéndolo, pero tú ibas andando y te salía pues una chica con tipo la niña del exorcista, otro pues con la máscara de hockey tipo Jason con una motosierra, otro tipo Freddy. O sea, te iban saliendo diferentes actores, ¿no? En diferentes puntos. Para que te hagas una idea, era como ir andando un poco por el barco Mississippi del Parque de Atracciones de Zaragoza, por un pasillo oscuro, pero en vez de tener obstáculos físicos en el suelo, lo que tenías era pues esos actores que te iban dando sustos y zonas un poco ambientadas y tal. Y tenías que ir esquivándoles. Claro, entonces como que te cerraban el paso, siempre te dejaban una zona para pasar y bueno, pues el típico pasaje del terror que yo creo que todo el mundo, casi todo el mundo ha entrado alguna vez en su vida. ¿Tú has pasado miedo en alguno, Silvia? No, es que a mí me gustan mucho, entonces yo siempre voy o delante abriendo o cerrando, pero los amigos del centro van protegidos. Es verdad que he ido varias veces a un parque muy famoso que está en Tarragona y que allí cierran en la época de Halloween. Ah, sí. Cierran medio parque y Hombre, es todo un... Yo creo que se puede decir el nombre, ¿no? Que tampoco Bueno, pasa tampoco... nada. ¿Que es por aventura? Sí, Ah. A ver si nos regalan unas entradas, que Halloween allí está muy guay. No, hace muchísimos años que no voy. Bueno, pues la verdad es que esos pasajes del terror los hacen muy bien, Sí. muy bien, muy bien. Está muy conseguido, te lo pasas bien. Y el que es por la noche, porque durante el día sí que hay 2 o 3, pero luego por la noche cierran medio parque y lo convierten todas las zonas en un pasaje muy grande. Y entonces, de verdad que es... Con unas si te colas gusta esto, Oye, grandes ¿conocéis, también, ¿eh? sí, ¿conocéis a alguien con fobia a los payasos? Pues creo fíjate, que yo mucha cercano, gente, ¿no? yo cercano que yo sepa que puedo asegurar, no. Que le dan repelús, pero tanto como fobia para no Que verlos. nos claro. respondan, que nos responda la gente aquí. Entendemos en que el streaming. fobia es no puedo verlos, claro. Es decir, no puedo ver un payaso. No se me ocurre nada. No, que provocan ansiedad, provocan nerviosismo, provoca Sí. estrés. Sí. No puede Es ser. simplemente verlo también en una imagen. Ujú. O sea, si ahora ponemos la imagen del payaso de It, hay personas que directamente van a tener que quitarlo.
No, pues yo no conozco a nadie cercano. Pero ahora me estaba acordando, ¿no? Yo por también apuntar un poquito mi experiencia, donde dice Silvia ha estado un par o tres de veces. Después en Barcelona hay un parque muy mítico también, ¿no? Es el de la montaña del Tibidabo, que también tiene pues ese Hotel Kruger, ¿no? Que está muy bien, es un pasaje del terror bastante bien asentado. Y en el Parque de Atracciones de Madrid, pues también hay un pasaje del terror muy chulo que recuerdo que me tocó entrar solo, totalmente solo. Además está ambientado en personajes de la Warner, ¿no? Como La Monja, Insidious, toda esta serie de películas. ¿Ibas tú solo, sin grupo ni yo nada? solo, era la hora de comer. Me acerqué. Y ellos estaban. Sí, claro, yo sí. Habían parado habían también. hecho turnos también, entiendo. Y no había nadie. Y claro, llegué yo, estaba solo. Y le digo, ¿se puede entrar? Y me dice, sí. Y yo, claro, me quedé ahí como parado y diciendo, bueno, a ver si tendré que esperar. La monja con el tupper un segundo, chaval. La monja salía, recuerdo, estaba muy bien Que me ambientado. termino las croquetas. Estaba muy bien ambientado. Pero sí me dijo, sí, pasa. Y yo digo, ¿yo solo? Me dice, sí. Y salía la monja, evidentemente, en un pasillo. Es como el practicante. Sí, Siguiente. el de la prueba, el conejillo de Indias. Sí, bueno, pero nada, era esta experiencia, ¿no? Que a mí también me gustan. Horrorland, por ejemplo, es otro tipo de parque del terror, ¿no? Es más heavy, dijéramos. Son experiencias no tan a lo mejor enfocadas para el terror o no. No he ido, no descarto ir alguna vez, pero a mí los pasajes del terror al uso, con toda esta ambientación de la que estamos hablando, ¿no? Porque beben mucho de eso, de esos circos del horror, de esas ferias de freaks. Pues me gustan también, la verdad. No lo paso mal. Y yo siempre, como Silvia, será a lo mejor por el cambio de ambientes o cualquier cosa, voy el último. Y me mantengo. Nunca el primero, siempre el último, ¿eh? Siempre el último. Pero es igual, es que he ido a Belchite y voy el último ojo, también. que el último es normalmente el que más putadas Sí, hace, claro. ¿eh? Pero yo no suelo asustarme, ¿eh? Lo que pasa es que sí que me gusta, la verdad. Oye, cuando un parque de atracciones abandonado, de esos que tienen historia de decenas de años, al final hay tal cantidad de vivencias que es como que los objetos se impregnan, las norias, los carruseles, esos edificios ya abandonados. ¿Os gustaría ir a uno y pasar una noche en un sitio de esos? Sí, a mí sí, la verdad. ¿Sí? ¿O Sí. os daría mucho respeto acceder a un parque de Pero atracciones dices abandonado? que esté abandonado. Sí, en desuso. Porque fíjate, los que estábamos hablando antes Yo del tengo centro de varios Europa, candidatos en desuso. los del centro de Europa que Sí. siguen abiertos, como el Prater o el de el otro de Dinamarca, o no sé dónde estaba. Bueno, esos realmente han pasado por momentos muy duros e incluso han tenido que ser reconstruidos tras la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto hay historias y leyendas de que se escuchan quejidos o de gente que incluso tuvo que esconderse allí durante largas temporadas. Se escuchan ruidos de aviones, de bombarderos. Bueno, yo tengo candidatos de ubicaciones ¿Ah, a sí? unas cuantas, no muchas horas de aquí. Sí. Pero parque de atracciones. Parques de atracciones. Oh, interesante. En ¿no? desuso, desde hace años. Devorados ya por la maleza. Oh, Sí, bueno, muy pues, interesante. Mira, Jaime no, está ahí chulo, mirando chulo. decir cuándo vamos. Bueno, sí, será interesante. Linterna en mano, ¿no? Sí, no, pero la linterna o el frontal siempre. Siempre. Que una cosa es ser valiente y otra cosa es ser tonto. Hay muchas leyendas en torno a determinados parques, sobre todo porque han ocurrido tragedias, ¿no? Por ejemplo, en 1979, en Luna Park, está en Sydney, ocurrió un incendio en una atracción que era justamente en la Casa de los Horrores, donde murieron 7 personas, incluidos 6 niños. Y bueno, al principio se pensó que era simplemente un accidente porque se había incendiado uno de los elementos de la atracción, pero luego, cuando lo investigaron, se dieron cuenta de que había sido provocado y hubo testigos que dijeron que había merodeado por allí una persona, un varón, vestido de demonio o de ser del inframundo, y que era el que había ocasionado ese incendio tan trágico. Así que desde entonces, bueno, las leyendas en el Luna Park han sido continuas en el Ghost Train, el tren de los fantasmas. Claro, respecto a tragedias, claro, los parques de atracciones ahora mismo pues se tienen que someter, incluso las ferias, a unos controles más que exhaustivos de seguridad. Me parece lo más normal, pero es que últimamente estoy viendo, también hay que mucha afluencia en las redes sociales a ello, pero unos accidentes tremendos. Me acuerdo uno que les daban vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, no había control o cómo se caía diferentes objetos. Ostras, y te dan un poco de respeto. Pues fíjate,
te voy a contar la historia de Action Park, que es un parque de atracciones que estaba en New Jersey, en Estados Unidos, que estuvo abierto desde 1978 hasta 1996 y era un parque de atracciones en el que los usuarios pues decían que asumían los riesgos porque todo el mundo tenía que ser libre de poder asumir los riesgos que quisiera para divertirse, ¿no? Tenía la reputación de ser el parque de atracciones tanto más peligroso como más estúpido del mundo. Pero es que además era conocido como si fuera un territorio sin ley en el que el personal eran adolescentes borrachos y los clientes adolescentes aún más borrachos. Esto realmente era increíble. O sea, tenía toboganes de agua que desafiaban la física, tenían atracciones diseñadas por el propio dueño del parque, que obviamente era un señor de negocios que no tenía ni idea de ingeniería y que provocaba que la gente perdiera los dientes. De hecho, se le llama el Parque de Atracciones de la Muerte porque hubo unos cuantos muertos hasta que lo cerraron, pero es que incluso eso era parte del atractivo. De hecho, había una atracción en concreto, a ver si tenía por aquí apuntado cómo se llamaba, que era brutal. Ah, sí, la Tidal Wave Pool, o apodada también Piscina de la Tumba, que contaba con una zona de la muerte donde había un socorrista, pero que tampoco te aseguraban que te pudiera sacar. Y entre otras cosas tenían una especie de tubo de estos de Aquapark, porque era un parque de atracciones más tipo, pues eso, ¿no? Aquapark y tal, que tenía un looping que estaba diseñado por este hombre que te digo, que era el dueño, pero es que pues, se llamaba, por cierto, Eugene Mulvihill, que estaba tan mal diseñado que lo normal era que cuando llegabas arriba cayeras a peso y te dejaras los dientes, ¿no? Entonces era muy típico entre los trabajadores coleccionar los dientes que iban encontrando de los clientes. Se hacían rosarios. No, imagínate... Osarios directamente. Pues claro, ¿qué pasa? Pues que al final lo tuvieron que cerrar porque obviamente era un parque de atracciones en el que valía todo. Las medidas de seguridad, pues no estaban, digamos, contempladas siquiera, y de hecho se cuenta que, por supuesto, las demandas, el propietario las iba alargando, nunca quería llegar a un acuerdo cuando pasaba algo, pero es que además, sistemáticamente, cada vez que los empleados le proponían una mejora o decir, oye, quizás en estos coches habría que poner una almohadilla que tenemos ya 20 dientes en el cajón esta semana, el tío se negaba porque decía que eso era parte de la diversión, esa asunción del riesgo era parte de la diversión y que obviamente la diversión y la adrenalina se disparaban cuando existía una posibilidad de una muerte. Y por eso estuvo funcionando 18 años, creo que no llegó a los 20, y debía ser como una especie de fiesta universitaria continua en la que pues se daban, hablando en plata, hostias como panes los adolescentes universitarios borrachos en las diferentes atracciones. Vámonos con alguna otra historia de las últimas. Bueno, pues si queréis os cuento otra leyenda, que es la del hombre de las 1000 caras. ¿La conocéis? No. Me suena muchísimo. A mí no. Y no termino de encajarla ahora mismo en el cerebro. Pues transcurre en un circo itinerante con su habitual despliegue de luces, risas y atracciones fascinantes. Y entre esos espectáculos había un hombre conocido como el hombre de las 1000 caras. Un misterioso artista que tenía la habilidad de cambiar de rostro a voluntad. La gente acudía en masa para ver su espectáculo, pero intrigada por la promesa de algo nunca visto. Es decir, iban allí a decir esto que es un milagro, es algo fuera de este mundo. El caso es que este señor mostraba diferentes rostros, cada uno más realista y perturbador que el anterior. Y lo que comenzó como una curiosidad se convirtió en una experiencia aterradora para todos los que entraban en esa carpa. Y algunos de los rostros parecían pertenecer a personas que habían desaparecido de las mismas ciudades de alrededor. ¿Cómo? Que el señor de repente se ponía una cara que decía, ostras, sí, ¿vale? Cierto. Es la vecina del pueblo de al lado que desapareció la semana pasada. ¡Guau! Se parece a ella. Así que una joven llamada Anna decidió investigar todo este asunto
Y después de la función se coló en la carpa del hombre de las 1000 caras y lo encontró quitándose una especie de máscara. Pero ahí fue cuando reveló un rostro muchísimo más aterrador que cualquiera de los otros que había mostrado en el espectáculo. Estaba desfigurado, con cicatrices profundas, la mirada vacía, negra. Así que, bueno, la leyenda cuenta que el hombre de las 1000 caras la atrapó y con una voz gutural le dijo: «Tú serás mi siguiente rostro». Ana desapareció esa misma noche, el circo dejó la ciudad, nadie volvió a ver a Ana, pero aquellos que asistieron al espectáculo posterior juraron haber visto en el rostro del hombre de las 1000 caras la cara de Ana, de la vecina del pueblo que había desaparecido. Bueno, no hay registros oficiales de nada que haya ocurrido así, pero lo cierto es que las desapariciones o los hechos delictivos que han ocurrido en relación a circos o recintos feriales, etcétera, bueno, pues son una realidad en nuestro país, ¿no? Pues tenemos el caso de Diana Kerr, por ejemplo, en 2016, el de Rocío Baninkoff, que también desapareció cuando iba a ir con su novio a las ferias, o María Teresa Fernández en el año 2000 en Motril, lo mismo. La última vez que se le vio fue intentando coger el autobús para ir a la feria. Bueno, son cosas que han ocurrido, que han sido muy desgraciadas, que algunas aún siguen sin esclarecerse y que, bueno, hay una tristeza de muchas familias que se han visto afectadas por este tipo de tragedias. Claro, a mí me has recordado, igual era de aquellos que arrancaban los rostros. Uh-huh. Había un caso de Andrés Mendoza en Atizapán, en la zona de Zaragoza, México. De México, que bueno, fue uno de, yo me acuerdo, ¿no? 7 víctimas, entonces como otros tantos que arrancaban ese rostro, arrancaban la piel para generarse esas máscaras. Y tampoco está muy claro qué es lo que se demostraba con ello, si reencarnar al personaje, sentirse dentro de ese personaje, si son motivos sexuales, porque en este caso eran personas que habían tenido relación con él. Bueno, ¿sabes turbios. quién bebe de eso también, que acabas de contar? Mucho. Una serie que tú no has visto o una novela que no has leído, que es Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego. George R.R. Martin lo escenifica como una hermandad de los hombres sin rostro. Uh-huh. Valar Morghulis, Arya, en el que se adopta el rostro de la persona a la que matas. O sea, también es un poco eso, haciendo la analogía, ¿no? Me gustaría hablando de lo que ha mencionado. Pensaba que ibas a decir The Walking Dead, no. con los susurradores no. que les quitan precisamente el rostro a los caminantes, claro, a los zombies, y se lo ponen para pasar desapercibidos. Claro, pero eso nos llevaría incluso a la matanza de Texas, ¿no? También, a Leatherface, que también arrancaba la cara y se la ponía. Pero ¿sabéis quién se aprovechaba también, como ha dicho, ¿no?, de esos espectáculos itinerantes y bebía de ese arte que es la animación infantil, ¿no? Si os digo John Wayne, bueno, nos acordamos todos John Wayne, ¿no? Actor y director. Pero si os digo John Wayne Gacy, no sabéis quién es. Si os digo Pogo, el payaso asesino. Uf. El asesino en serie, ¿no? Que se vestía de payaso. Se llamaba John Wayne Gacy. Se vestía de payaso y mató y violó a cerca de 33 jóvenes entre 1972 y 1978. Se disfrazaba, era su modus operandi, actuaba en fiestas y, aprovechándose de esa inocencia, ¿no?, de esa alegría que a los niños les provocaba, pues los seducía de alguna manera en la que se los llevaba y se aprovechaba de ellos, los violaba y los mataba. Fue sentenciado a inyección letal y murió en el 91, creo, si no recuerdo mal. Así que ahí tenemos un caso más, ¿no?, de cómo, bueno, pues incluso esas figuras pueden llegar a quedar en el inconsciente colectivo y pues representarse en ese terror a los payasos, ¿no? Porque son utilizadas. Recuerdo hace unos años, igual 7, 8 años, que hubo también como una fiebre muy brutal en Internet, en las redes sociales, con incluso retos de disfrazarse de payaso y ponerse en medio de la carretera a ver qué sucedía. La gente te esquivaba, la gente se asustaba, ¿no? Todas estas estupideces que hoy se cometen, ¿no?, en las redes sociales, que por cierto, redes sociales, hemos perdido todo ese hilo de los freak shows, de los circos del terror, pero solo le hace falta a uno asomarse
a TikTok o a los Reels de Instagram o cualquier cosa y va a ver que todo eso ha mutado. Todo ese mundo de las malformaciones congénitas, todo ese mundo del enanismo, del gigantismo, ha evolucionado y ahora está ahí. Porque ahora mucha gente se mete ahí y empieza a ver vídeos, clips de gente pues, que a lo mejor tiene algún tipo de minusvalía, de malformación, que lo escenifica para risa de los demás. Es un poco el circo del siglo XXI, ¿no? Bueno, yo recuerdo precisamente de esto que estás comentando ahora. Hace años, los oyentes más jóvenes no se van a acordar, pero nosotros, los que estamos en esta mesa, seguro que sí, de FBI, Frikis Buscan Incordiar, esa especie de largometraje que no lo voy a denominar película, porque de no Cárdenas era. era esto, ¿no? Exacto, de Cárdenas, que provenía, digamos, de, bueno, pues de lo que era la esfera de personajes de un programa de televisión, de un late night que se llamaba Crónicas Marcianas, Así es. que dirigía Javier Sardá, y que precisamente eran personajes pues, que cada uno tenía una característica que lo hacía, vamos a decir, único, y que eran realmente extravagantes, ¿no? Yo considero que ahí incluso existió el maltrato, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no tenemos que irnos mucho más lejos, ¿no? Pasamos de las ferias a la televisión, de la televisión a las redes sociales. ¿Sabías, por cierto, que Pogo fue la inspiración de Stephen King para escribir It? Sí. Estas Crónicas Marcianas, ¿eh? Nuestro amigo Javier Sierra, que estaba también en el programa. Crónicas Marcianas. ¿Os acordáis o no? Que sí, estaba, Yo me acuerdo cuando, cuando empezó Crónicas Marcianas, al principio, era un programa más bien de noticias y debate político. Sí, serio. Serio. Que mis padres me dejaban ver un ratito porque era muy de noche, Sí. pero llegó un momento que mis padres me mandaban a la cama y yo no entendía por qué. Digo, pues están hablando de política y tal, ¿no? Y a mí ya me empezaba, aún muy pequeña, me empezaba a interesar. Y claro, luego ya, cuando me hice un poco más mayor y ya lo pude ver, decía, pero ¿en qué se ha convertido esto, por Dios? Total. O sea, ya ni se hablaba de política, ni se hablaba de las noticias. Era una especie de Sálvame, pero mucho más canalla, con striptease, con gente insultándose, tirándose de los pelos. Bueno, era un circo, efectivamente. Bueno, yo me he quedado un poco tocado porque llevo 2 semanas, semana y media, donde hay algo que estáis... Siempre sale el tema de niños y payasos y es como que algo me está empujando a volver a recuperar un tema concreto, como dije, que era el de Udepequela. ¿Te acuerdas que lo dije? Lo de Holanda, donde hay unos casos hubo casos de infanticidio con un payaso, con tal. No tiene relación con esto, pero oye, llevo 3 programas seguidos donde todo acaba allí. Igual tengo que retomar el tema. Pues además hay un payaso ahí en la estantería que lleva un rato mirándote mal, yo no sé. ¿Ah, este? Igual lo metería en una caja para que no se escape esta noche. Mira, Chus, ostras, no me acordaba que teníamos... Lo estamos viendo. El payaso, este payaso, lo encontramos en un anticuario vintage. Silvia, creo que estabas tú también, Dani. No lo sé. No, estábamos no. Chus, Íbamos con Silvia Chus. y yo, con varios de estos muñecos. Y no sé por qué cogimos este payaso. Nos llamó. Vino él a nosotros. Era el más bonito, pero con V. Pero es tétrico, ¿eh? Su pelo se parece al mío, igual era por eso. Que lleva una aguja. ¿Dónde? ¿Cómo? Aquí dentro. Sí, es con la que te va a pinchar por la noche, anda. No le toques mucho los huevos Me al payaso. encanta para que ya verás terminar luego. este programa. Es su arma blanca. Oye, lleva una aguja en el ombligo. Para sujetarle ¿El qué? el botón, ¿no? ¿Qué botón? ¿No tiene botón? A ver si va a ser un rito vudú. No lo sé. No lo sé, yo tampoco. Acabo de encontrar una aguja aquí clavada en el ombligo No lo de... sabes, Nacho, y acabas de desatar una maldición de la Si a hostia. alguien le empieza a doler Ya, la ya. barriga, que avise. A ver, déjame, por favor. Madre mía. Bueno, nosotros investigamos. Sí. Cuidado, que lleva aquí el alfiler este. Y se le ha quedado un pelo ahí en el alfiler o se ha roto. No sé qué es lo que ha ocurrido ahora. ¿Se ha partido el alfiler? ¿Tienes la vacuna del tétanos? No lo sé. ¿Se ha partido el alfiler? No. Igual estamos desatando aquí un ritual en Aragón Televisión. Yo en- estás estoy desatándole convencido. mal. Esta Luego noche no nos quieren duermes. renovar ya. Este va a ser el plató maldito, ya verás. Por la noche se oirán ruidos y cosas. Ya ves. ¿Ya ¿Qué, se oyen? ¿Qué ha pasado? ¿Lo has podido volver a conectar? ¿Tú has visto la mancha que tiene aquí que parece de sangre? No. Mírala. ¿Dónde? A ver. Ah, sí. Pues tengo luminol. Había pasado desapercibido todos estos meses este payaso. Pero Menos mal que tenemos aquí a Jaime, que nos lo ha recordado. que en el yo- momento adecuado, además. Yo lo estaba vigilando porque estaba mirando mal a Nacho y digo, voy a tener que sacar la mano a pasear, ¿sabes? Bueno, vamos a quedarnos indagando el muñeco este. Y estás perdiendo pelo. Es terrible, ¿eh? Y lo dejamos aquí mientras. Que custodie la mesa de mezclas, por si acaso. ahora se apaga.
Y bueno, sí, vamos a acabar, no se va a apagar el programa. Jaime Arenas, muchas gracias. A ti, Nacho, por invitarme una noche más. Por descubrirnos aquí el payaso este que no nos acordábamos que estaba aquí en la estantería. Es que un día deberíamos hacer un programa solamente contando cosas Los objetos. sobre ¿no? los objetos que tenemos en las estanterías, porque hay algunos realmente interesantes. De algunos incluso creo que has hecho algún programa. Sí. ¿Verdad? Aquí hay objetos muy interesantes de programas. Y ya lo haremos un día. Bueno, es que me estoy fijando, solamente el libro que tiene Silvia detrás es el origen del sedevacantismo, del que se está liando ahora en la zona de Burgos, con esos que dicen que son de la iglesia, que no son de la iglesia, donde hay un obispo, no hay un obispo. Todo tiene origen en ese libro. Y un montón de cosas, fotografías antiguas. Allí hay una de las primeras reproducciones de La Última Cena, cuando se sacaron a la venta. Bueno, hay... No desveles. Vale. Tenemos muchas cosas. Y muñecos que miran solos y van modificando los ojos. ¿A quién he despedido ya, Jaime? Despedido hoy. Seguiremos, no sabemos ya para siempre. Daniel Higueras, Mr. Krell, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Hoy noche terrorífica, noche del horror, la verdad. ¿Te dejamos ir allí al de Barcelona, me has dicho? Bueno, en Cataluña lo hacen en diferentes sitios. Bueno, pues Horrorland. te coge a mano. Ya irás a... Nos lo cuentas. Sí. Silvio Ladrero, gracias. ¿Qué pasa, Jaime? Digo que nos lo contará si sale vivo. Si sale vivo, y si no te acompañaremos. Bueno, si no me lleva Jaime, seguro que salgo. Sí, salir, él va adelante. Por el bien de los actores, Sí. de Jaime. Soy muy mal público para estas cosas. No me río con los cómicos ni con los payasos. Este tipo Tía, de pero cosas. no sé qué gracia le ves a esto. Y Chus Blas, gracias, que también lo llevaremos a la Feria del Terror. Venga, di que sí. Bueno, Silvia, gracias. Un abrazo. Bueno, pues un abrazo. Próxima semana más. Muchas gracias y hasta pronto.